Kerem Bürsin ha vuelto a encender las redes sociales con unas declaraciones sobre Andercel que están dando muchísimo de qué hablar. Madre mía, lo que se ha liado. Para ser honestos, esto no es nuevo, ¿verdad? Siempre que Kerem dice algo que tiene que ver con Ande, por mínimo que sea, el universo Anker explota. Pero esta vez creo que ha sido un poquito más directo. Más allá de lo típico, ha soltado unas palabras que han hecho que las fans se vuelvan locas, para bien y para mal, claro. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo el tiempo que han pasado separados, y con todos los rumores que han circulado, él ha querido aclarar algo. O quizás ha querido avivar la llama un poco. ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que ha tocado una fibra sensible. Las reacciones han sido de todo tipo. Hay quienes dicen que Kerem sigue enamorado, que sus palabras son una prueba irrefutable de que Ande es la mujer de su vida. Lo pintan como un príncipe azul. Luego están las otras, las más escépticas, que piensan que es pura estrategia publicitaria. Que él sabe perfectamente el impacto que tiene cuando habla de ella, y que lo hace para mantener el tema vivo para que sigan hablando de ellos. Pero, ¿y si la verdad está en medio? Muchos dicen que ya pasaron página, que son solo amigos, que cada uno ha seguido su camino. Pero, ¿de verdad se puede borrar así como así una conexión tan fuerte? Ustedes saben lo que yo pienso, que lo que hubo entre Kerem y Ande fue real, muy real. Y a veces esas conexiones no desaparecen de un día para otro, aunque intentes poner distancia. Lo que me llama la atención es el timing. Justo ahora, que ambos están enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos, zas. Sale Kerem con estas declaraciones. ¿Casualidad? No sé yo. A mí me da que él, aunque diga que es solo respeto y admiración, sigue sintiendo algo especial. Y las fans, que son las que más entienden de estas cosas, lo saben. A ver, estoy diciendo que vayan a volver mañana mismo, ojalá. Pero sí creo que hay una puerta abierta, una que él ha empujado un poquito más con estas palabras. Es como si les estuviera diciendo a las fans, sí, la quiero, la sigo queriendo, pero cada uno por su lado ahora. Es un mensaje ambiguo pero lleno de sentimiento. Y esto, amigos míos, es lo que alimenta el salseo Anker. No se trata solo de si vuelven o no, sino de entender qué sienten, qué piensan, qué pasa por sus cabezas. Las fans son expertas en descifrar miradas, en analizar cada tweet, cada like, y ahora en desgranar cada palabra de Kerem. Yo estoy esperando a ver si Ande reacciona de alguna manera, aunque sea con un gesto sutil. Ella es más reservada, pero las fans ya se lo imaginan todo. Son unas máquinas. Lo que sí está claro es que la química entre ellos, al menos para la cámara y para las fans, sigue intacta. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem Bürsin sigue enamorado de Andercel o es todo una estrategia para mantener viva la llama Anker?